Santo Padre, aquí estamos en tu presencia para compartir, Señor, nuestras experiencias, para fortalecer nuestra vida diaria. Nuestra vida por ti, nuestra vida que tú nos has dado y que nos regalas a cada momento. Que esa sea nuestra experiencia todos los días, Señor, en tu nombre. Amén. Feliz sábado, queridos hermanos. Estamos en presencia de nuestro Señor en esta mañana que el Señor nos regala. Sean bienvenidos en este día y en especial la visita, que sientan el calor del Señor en esta mañana. Y a continuación vamos, antes de levantar diezmos y ofrenda, vamos a ver Probad y Ved. Probad y ved. Historia de hoy: el poder de una comunidad. Hermanos,
Me doy cuenta de que la iglesia está estancada espiritualmente. El año pasado solo bautizamos a una persona. Si queremos llevar adelante el evangelismo en nuestra iglesia, necesitamos desarrollar una espiritualidad personal con nuestro Dios. Es necesario que cada uno experimente un reavivamiento y una reforma en su vida y en su familia. Me gustaría contar con el compromiso de ustedes para que podamos vivir el verdadero discipulado en nuestra iglesia. ¿Cuántos están dispuestos a comprometerse a vivir este discipulado individualmente en sus casas y con sus familias? Levanten la mano. Amén. Amén. Alabado sea Dios. Los miembros estaban planeando una evangelización significativa en la ciudad. Sin embargo, sospechaban que algo no estaba bien con el techo de la iglesia. Así que llamaron al ingeniero de la asociación para que hiciera una evaluación general de la estructura del edificio. Pastor, la viga central del techo está dañada. No sé cómo no se ha caído aún. Lamentablemente voy a tener que emitir un informe y prohibir el acceso a la iglesia, y ustedes tienen solo 2 horas para despejar el lugar. Ese mismo día, los miembros de la iglesia fueron convocados a una reunión extraordinaria en una pequeña sala al fondo de la iglesia. Tengo una noticia muy mala que darles. Lo que nos temíamos sucedió. El ingeniero de la asociación estuvo hoy aquí y constató que el techo de la iglesia está totalmente dañado y que no cayó encima de nosotros por misericordia de Dios. Además, el acceso a la iglesia está prohibido. Ya no tenemos iglesia para reunirnos y ahora nuestro desafío, hermanos, es encontrar un nuevo lugar para poder adorar a nuestro Dios. Pastor, ¿cómo vamos a hacer la evangelización? Hermana, el Señor ya oyó nuestra oración y ya nos concedió un lugar. La evangelización va a ser realizada en el centro comunitario de nuestra comunidad. ¿Y qué vamos a hacer con el asunto de la reforma de la iglesia? Bíblicamente, solo hay un camino: la adoración a través de las ofrendas continuas y proporcionales a las bendiciones de Dios. La misión continúa, tanto aquí en Nueva Alegría como en el resto del mundo. Hoy, nuestra iglesia tiene solamente 4 pactantes, y me gustaría desafiar a toda la iglesia a convertirse en pactantes. Pero quiero comenzar primero por ustedes, que son líderes. Los hermanos respondieron de manera positiva al llamamiento del pastor. El resultado fue sorprendente. Muchos comenzaron a tener más comunión con Dios y la fidelidad aumentó significativamente. La iglesia, que tanto quería la evangelización, después de mucha oración, consiguió para este propósito el centro comunitario que fue cedido por el municipio. Como resultado de ese trabajo, 12 personas fueron bautizadas y muchas se interesaron en estudiar la Biblia más profundamente. Creyendo en el cambio de actitud de la iglesia, los líderes iniciaron la reforma del templo con tan solo 5.000 reales en mano. A través del pacto de amor, la obra avanzó. La administración del campo hizo la donación de la estructura metálica del techo nuevo. Con las ofrendas locales no direccionadas, se construyeron salas nuevas para los niños, baños nuevos, un bautisterio nuevo y una nueva fachada. La visión misionera de la Iglesia Nueva Alegría se amplió y como resultado, 22 personas más fueron bautizadas en 2014. Una nueva iglesia fue establecida con organización de la clase bíblica y el apoyo del equipo de Calebes. Además, hubo una revitalización en los grupos pequeños. En 2015, la iglesia continuaba disfrutando de esta atmósfera espiritual y 16 personas más fueron bautizadas. La reforma de la iglesia continúa. Los miembros creen que Dios ha llevado a cabo una linda reforma, además de un gran reavivamiento en sus vidas, y quieren hacer discípulos a través de la comunión, las relaciones y la misión. Probad y ved. En reconocimiento y gratitud a Cristo por todo lo que Él es,
entregamos nuestros diezmos y ofrendas como parte de nuestra adoración. Oremos. Bendito Padre Celestial que reina en los altos cielos, Señor, te damos gracias porque nos permite llegar hasta tu casa para alabarte, agradecerte por todas las bendiciones que nos da. Te pedimos, Padre, que bendiga estos diezmos y ofrendas que es y son para tu casa. Te pedimos humildemente que se haga tu voluntad, Señor. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Suenen las palabras del buen Salvador, oh traedme el diezmo al granero. Aclamad a Cristo, dueño y creador, dadle lo mejor primero. Oh traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Cristo nuevamente vuelve a decir, con el diezmo y liberal ofrenda, muchos el mensaje hoy podrán oír y hallarán la santa senda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Dad a Dios mejor y más completo don, vuestra vida entera y vuestra hacienda. Entregad a Cristo hoy el corazón, que es la más preciosa ofrenda. Oh, traedme el diezmo al granero, probadme hoy, dice Jehová, quien sobre tierras y dinero bendiciones abundantes pondrá. Hermanos, continuemos alabando al Señor a través del himno número 1. Cantad alegres. Al escuchar los acordes nos ponemos de pie. Cantad alegres.
Hermanos, invitamos a aquellos que puedan postrarse para buscar al Señor en oración. Amoroso y buen Padre que moras en los cielos, nuevamente invocamos tu nombre para agradecerte porque un grupo de tus hijos libremente pueden reunirse en tu nombre. Querido Señor, queremos suplicarte tu presencia, que el Espíritu Santo pueda morar en este ámbito, que puedas guiar las palabras del predicador para que no sean las de él, sino que sean las que tú tienes para el mensaje de cada uno de nosotros. También invocarte, Señor, y suplicarte por aquellos hermanos que están sufriendo, padeciendo enfermedades, angustias, para que tú lo puedas mantener y sostener en la fe. Amoroso Padre, agradecemos todos estos favores y lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, agradecemos a los diáconos que levantaron diezmos y ofrenda, Fabio y Andrés, y el que tuvo la primera oración, nuestro querido hermano Conde, y el tiempo que resta le vamos a dejar a nuestro querido hermano Néstor, que tiene algo que ver con la iglesia de Granbur. Viene del Instituto Florida. El tiempo restante para Néstor. Bueno, gracias. Ante todo, buen día. Feliz sábado a los que no he saludado. Es un placer, siempre es un gusto, lógicamente, salir de nuestro hábitat natural o común de nuestro sábado y visitar. Es bueno especialmente para nuestros hijos, especialmente los más chicos, para que comprendan que lo que nosotros hacemos los sábados a la mañana, digamos, hay diferentes lugares, ¿no? Tuvimos que andar bastante, un tiempito para llegar a otra iglesia donde tiene su escuelita sabática, tiene sus reuniones, se hace lo mismo, y ahí comprenden. Es lindo para nosotros también a veces ser como niños y recordar que también vivimos en una comunidad grande, enorme, y que nuestra iglesia está diseminada casi por todo el mundo. En la semana mi señora me preguntó, me dijo, ¿qué vas a predicar? ¿Algo que tiene que ver con la escuela sabática? Y la verdad que está tan buena la escuela sabática, que a uno le tienta hablar acerca de esto, especialmente de estos hombres que fundaron nuestra iglesia. Imaginemos un instante cómo fue esos comienzos. Estudiamos a Pedro el trimestre pasado, estamos estudiando el tema de la justificación por la fe en este trimestre. ¿Cómo deben haber sido difíciles esos primeros momentos en la iglesia? Ni hablar del tema de los judíos, con los judaizantes, con los que traían los preceptos de la ley, Pablo, y todo esto que hemos estudiado en esta semana especialmente. Y yo recordé una historia que a veces había predicado y le voy a pedir que hagamos una especie de ejercicio. Y este ejercicio es tratar de ir pensando algunas cosas con referente a una historia que aparece en el Evangelio según San Juan. Antes de abrir la Biblia, quiero comentar algunas cositas con respecto al Evangelio según San Juan. Fíjense que la semana pasada nosotros hablamos del Evangelio. Pablo mismo habló del Evangelio, que el Evangelio es uno. Y muchos se preguntarán, dice, sí, ¿por qué dice Pablo que el Evangelio es uno? Si nosotros leemos lo que habla el diccionario acerca del Evangelio, no hay un solo Evangelio. Todos tenemos un Evangelio. Ahora, el propósito del Evangelio sí es uno. Pero el Evangelio tiene muchísimo que ver con lo que nos pasa a nosotros y lo que nos pasó en toda nuestra vida. Por eso en el cuerpo de la iglesia todos somos diferentes. Pero tenemos un propósito de evangelio. Fíjense que hay 4 evangelios. ¿Saben cuántas cosas se repiten en los 4 evangelios? ¿Cuántas historias? 4.
¿Y qué? ¿Todas las otras historias? Las de Juan, por ejemplo. María Magdalena no aparece en los otros evangelios. Y traigo una de estas historias para analizar o para ver en el transcurso, en este tiempito que tenemos, para poder escudriñar un poquito más y especialmente leer un poquito más acerca de Jesús. Juan tuvo la peculiaridad en el evangelio de él de contar las historias de una forma particular. Fíjense que no hay parábolas, que sí hay en los otros evangelios. Porque él utilizaba las historias estas como metáforas. Está bien, me alejo un poquito. Utilizaba las historias como metáforas. Es más, yo leí un libro de Paulsen, ¿no?, acerca del Evangelio de San Juan, que se anima hasta a comentar algo que, bueno, que hasta las historias no pueden haber, o quizás no fueron así. Quizás las historias estuvieron en la imaginación de Juan, lógicamente abrevadas, ¿no?, por el Espíritu Santo. Así que las historias de Juan podemos decir que son metáforas. Y con este concepto, quisiera que esta mañana leamos esta historia que está en San Juan, el capítulo 4. Por favor, abramos nuestras Biblias entonces allí y vamos a, con esta especie de editorial, ver un poquito con esos ojos, a ver lo que nos dice Juan acá, o qué nos quiso decir en esta parábola actuada, o en esta historia, vamos a decir, verídica, pero cómo Juan interpretó a cada uno de las personas que están acá. Bien, ¿leemos? ¿Sí? Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir, Jesús bautiza más discípulos que Juan, aunque Juan no bautizaba, sino que eran, ¿quiénes? Sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque los judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieres el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Interesante. Algo común, podemos decir, lógico, común en las historias de ese lugar. Ahora, hagamos un poco de memoria. Esta actuación, esta situación, especialmente a los más chicos, ¿no? Cada vez tienen mejor memoria que nosotros. ¿Dónde la escuchamos? Viene un hombre, pide beber, se le acerca una mujer y le da de tomar. A ver. Hay 3 casos, ¿eh? A ver, no hace mucho lo dieron uno por televisión, en Moisés y los 10 mandamientos. ¿Cómo Moisés conoce a Séfora? Segundo caso, Abraham quiere ir a buscar una esposa para su hijo. Tercer caso, Isaac hace lo mismo.
Hay 3 casos repetidos de que un hombre se sienta a un pozo, este pozo es una heredad, porque justamente también los otros también lo eran, interesante. ¿Y qué es lo que sucedía después? Vamos al caso de Génesis 24, quizás no para que lo leamos, porque se va a centrar, lo que vamos a hablar hoy se va a centrar más en lo que dice Juan, no tanto en Génesis. Pero en Génesis 24, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace Abraham? Abraham manda a su siervo más antiguo, dice, el que tiene más experiencia. ¿Para qué? Para conseguirle esposa a su hijo. ¿Por qué no lo hizo o no lo dejó a Isaac casarse con las mujeres del lugar en donde él estaba viviendo? ¿Dónde estaba viviendo Abraham ahora? En la tierra prometida. ¿Por qué va a buscar esposa a la tierra de donde era su parentela? Es interesante este concepto, ¿no? Fíjense que Isaac hizo exactamente lo mismo para Jacob. Esto sin duda lo trae a cotación Juan, porque Juan cuando comienza este relato dice, era necesario que pasen por Samaria. Cuando tengan tiempo, después a la tarde, fíjense que Samaria no queda en el camino entre Judea y Galilea. Pero era necesario que pase. Quiere decir que podemos interpretar aquí a estos personajes como que el padre manda al hijo a buscar esposa. Y ya ahora vemos a la mujer samaritana con otros ojos. Hagamos un ejercicio y pongámonos a pensar si esto puede haber sido así. Ahora, había un problemita con la mujer, ¿sí? En realidad había 3 problemas. Uno de los problemas, ¿cuál era? A ver, yo pregunto que quizás no están acostumbrados a responder un poquito, ¿no? Pero están todos serios. Pero bueno, uno de los problemas que tenía era que era, ¿de dónde? De Samaria. Y los samaritanos, entre los judíos y los samaritanos, dice que no se daba. ¿Por qué no se daban los judíos y los samaritanos? Bien. ¿De dónde era Samaria? Del centro de Canaán. Eran cananitas. Fíjense que interesante, porque cuando Jacob va con sus tribus a Egipto por el tema de la hambruna enorme que José lo llama, los samaritanos en realidad se quedaron. Eran parientes de Abraham. Eran parientes de Jacob. Y ellos fueron los que cuando después volvieron, estaban viviendo en Canaán. Si ustedes leen la historia de cómo Josué encuentra a esta gente, no pelea con ellos. Los samaritanos no pelean con el pueblo de Israel después que vuelve. Sí lo hicieron los de borde, ¿no? Jai, ¿no? O Jericó. Pero ellos no pelean con esta gente. ¿Por qué? Porque ellos después reconocen al antiguo rey de Israel, al antiguo Dios de Israel. Y son nuevamente convertidos. Ahora, no solamente este caso, sino que también sucede cuando van a Babilonia, estos pueblos de los alrededores de Judá son considerados de segundo nivel. Ellos no tuvieron que pasar la esclavitud. Ellos no fueron ni a Egipto ni a Babilonia. Pero fíjense lo interesante que tenían los samaritanos a favor. Acá estamos hablando del pozo de ¿quién? De heredad de Jacob. Este pozo lo hizo Jacob para sus hijos, para su descendencia y para todo el que esté morando allí. Ese pozo, alrededor de ese pozo se fundó una ciudad, que era Sicar. Anteriormente se llamaba Siquem. ¿Recuerdan ahora? ¿Dónde estaba el arca de pacto cuando
llegaron de Egipto, mejor dicho, el desierto, en Siquem. Así que Samaria era el primer lugar de adoración del pueblo de Israel cuando llegaron a la tierra prometida. Epa, ¿cómo es esto? ¿No era Jerusalén? No. Recordemos y otra vez a las bellas historias de la Biblia que David hizo llamar, ¿recuerdan? El arca, que la trajo en bueyes, ¿recuerdan? ¿Sí? Para Jerusalén. Esto fue en el año 1000 antes de Cristo. Y fíjense que Moisés estuvo en el 1700, 1600 antes de Cristo. Así que podemos llegar a decir que el primer lugar de adoración del pueblo de Israel fue la ciudad de Siquem. Con todo esto lo que conllevaba. Las fiestas solemnes. Una vez por año, ¿qué se iba? Se iba al lugar de adoración para la Pascua. Otro año para el Pesaj, para el Yom Kippur, para el Rosh Hashanah, para el Purim. Así que fíjense lo importante que era Samaria. ¿Qué pasó? ¿Qué es lo que pasó? Bueno, lo que pasó fue que cuando fue llevada el atrio, el altar, David lo hizo llevar a Jerusalén, los de Siquem quedaron mal. Y dijeron, ¿dónde vamos a adorar? Tenemos que ir nosotros a Jerusalén, si nosotros históricamente. Es más, cuando llegaron, Josué mismo instaló el arca del tabernáculo en Siquem, en Sicar. Y acá nace el primer conflicto que se encuentra Jesús con la mujer samaritana. ¿Cómo remediar este problema? ¿Saben? Ellos tienen un monte que es el monte Gerizim. Y hay una disputa teológica. ¿De dónde fue que quiso matar Moisés? O mejor dicho, Dios pidió que ejecute Moisés, que ejecute a su hijo. Si después fue en el monte Sinaí o en el monte del Gerizim. Hoy está enclavado Jerusalén en el monte Sinaí, el monte Gesol, que es el otro monte donde los judíos creen que había que adorar. No sé si la mujer sabía todo esto, pero sí sabía que no se podía hablar con los israelitas. Es más, ellos decían que todo lo que un samaritano toque era inmundo. Y ahí estaba Jesús. En esta relación o en esta encomienda que el Padre le da de pasar por Samaria, de buscar esposa. Pero la esposa no solamente tenía este problema. La esposa no entendía lo que le decía. Porque Jesús se presenta como. Ella se da cuenta que él es judío, seguramente por el habla, no hay otra forma. Pero ella cuando lo mira, le dice, ¿cómo que vos me vas a dar agua? ¿Dónde está el cántaro? ¿Con qué lo vas a sacar? Ella no comprendía el propósito que tenía Jesús al entablar su relación con ella. Era el agua, era la vida. Por eso Jesús, lo que leímos recién, si conociera el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Pero la mujer, fíjense, no entiende nada y le dice, Señor, no tiene con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados?
toda parábola o metáfora tiene algo actual, ¿no? ¿Acaso tú, que vienes ahora de afuera, que vas a hacer algo diferente de lo que nosotros ya sabemos y conocemos de nuestra historia pasada? Nosotros fuimos los primeros adoradores de Israel. Nosotros tenemos nuestras leyes. Adoramos a Moisés. Porque eso me faltó decir los samaritanos. Eran más fuertes que los judíos en la adoración a Moisés. Ellos reconocían que Moisés iba a volver a buscarlos nuevamente. Pero esta vez no como su nombre Moisés, sino con el nombre Mesías. Y respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Imagínense un poquito que alguien se ponga a hablar del agua con esos calores y en esos lugares. ¿Cómo que yo me voy a transformar en una fuente de agua? Y fíjese lo interesante, ¿no? Jesús primero le dice: yo te voy a dar agua que va a ser agua viva, pero ahora le está diciendo ¿qué? A la mujer que ella se va a transformar. No solamente que no va a tener sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. No le está diciendo a la mujer: mirá, yo te voy a dar el agua, vos te vas a llenar y vas a quedar satisfecha. No, sino que además con el agua que yo te doy, vos vas a hacer agua y te vas a transformar en agua para los demás. Y acá empezamos a ver el trasfondo histórico de esto, ¿no? Jesús está empezando a ser políticamente incorrecto. Y le está dando el pie a la mujer samaritana para preguntar. ¿Cómo? A ver, ¿un judío me está diciendo que quizás los judíos se equivocaron? ¿No es que el agua solamente es para ellos? ¿No es que el agua solamente es para un grupo selecto de los hijos de Abraham? Pero fíjense cómo es interesante cómo la parábola va y viene. Y esta historia cambia porque le dice, la mujer trastornada, ¿no? Realmente choqueada por lo que le dice: Señor, entonces dame de esa agua. Dame de esa agua. Si nosotros, a ver, si esto no es solamente para los judíos, si es para nosotros también, dame entonces de esa agua. ¿Por qué no la puedo tener yo? No es tan fácil. Fíjense que Jesús, en vez de dársela, hay algo más que le pregunta. Y es interesante porque ahí volvemos de nuevo a la comparación que hicimos con Génesis 24, acerca de él cuando las otras historias en los pozos. Porque fíjense de qué le habla Jesús. ¿Qué le dice? Ve y llama a ¿quién? A tu marido. Vuelve el tema del matrimonio. Yo acá estoy buscando mujer. Es como en los otros casos. A ver, ¿qué situación civil tenés? ¿Cómo estás? ¿Qué relaciones tenés? ¿Cómo está tu vida? ¿Tu vida sentimental? ¿Tu vida emocional? ¿Sorpresa? Fíjense que Jesús no se queda solamente con la parte dialéctica. Jesús fue
a conocer a esta mujer. Él no quería tener una charla dialéctica solamente con ella. Cuando el Padre Celestial nos infunde la orden de buscar a alguien, no es una cuestión dialéctica. Jesús fue a buscar a esa mujer como si fuese la única mujer. No quería otros. La mujer le responde, ¿sabes qué? Yo no tengo marido. Y Jesús le dice, sí, bueno, es verdad, no tienes marido. Los samaritanos hoy, ¿sabes qué? Dicen seguir a Jehová, pero en realidad 5 dioses tienen diferentes. 5 esposos has tenido y el que ahora tienes no es tu esposo. ¿Cómo puede ser? Si estábamos hablando de religión, si estamos hablando de leyes, de aceptar, y ahora el Señor le habla a la mujer de su vida. Se acabó esto de los libritos, de decir, vos vas a creer, sí, voy a creer, te voy a seguir, te seguiré hasta el fin de los días. No. El Señor primero se preocupa en qué. ¿Cómo estás vos? ¿Qué te está pasando a vos ahora? Yo sé tu vida espiritual, sé lo que necesitas. Y en esta relación de matrimonio y religión está el kit de la cuestión, ¿eh? Está el kit de la cuestión. ¿Con quién nosotros estamos casados? Yo no me caso con nadie. Pero la respuesta de Jesús también nos puede asombrar. La mujer le pregunta, Señor, me parece que tú eres profeta porque sabes, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde hay que adorar. La mujer comprendió perfectamente lo que Jesús estaba hablando con ella. Pero Jesús le dijo, mujer, y esta es la parte más linda de este relato. Me imagino que Jesús la mira a los ojos. ¿Sabes qué? Todo esto, toda esta historia. Créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscan que le adoren. Dios no está en estas pequeñas cosas. Está en las grandes cosas de la vida. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. No pasa por un lugar, no pasa por una raza, no pasa por un concepto de mujer o no mujer. Entre paréntesis, la mujer había ido a buscar agua al mediodía, cuando se había que ir a buscar agua de noche. Pero Dios la guió para que ella vaya al mediodía. Ella reconoce después que Él es el Cristo. Pero me quiero detener a lo que pasó después. Con los judíos, representados por nosotros, y los que no creían, los que todo mancillaban, lo que todo entorpecían.
los samaritanos. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de lo que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno de ellos preguntó, ¿qué están preguntando? ¿O qué estás hablando con ella? No le interesaba, sino que se maravillaban más de la situación que él esté, ¿con quién? Con una mujer y samaritana. Pero fíjense la respuesta de la mujer. Dejó su cántaro, dejó el agua, dejó la vida, dejó lo que había ido a hacer al pozo, entre paréntesis. Y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? ¿No será esto lo que necesitamos? Porque ahí viene la palabra Cristo, ¿no? ¿No esto lo que estábamos esperando? Entonces salieron a la ciudad y vinieron a él. Pero volvamos a los judíos, a nosotros, los que tenemos la palabra, los que conocemos y conocemos a Jesús, y los que vemos todos los días las obras que Él hace en nuestra vida. Los discípulos le rogaban, Rabí, maestro, come, aliméntate, deja esto, dale, comamos, que tenemos que seguir el viaje. Pero Él les comentó, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces decían, ¿quién? ¿Alguien le habrá dado de comer? ¿Cómo puede ser? Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros aún faltan 4 meses para que llegue la siega? Alzad vuestros ojos y mirad los campos porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario porque recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. ¿Y qué pasó con los samaritanos entonces? Los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que había hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedase con ellos. Y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él. Como toda parábola tiene un remate. Todas las parábolas. Nosotros podemos ponernos de un lado y decir, qué bueno, ¿no? Qué bueno que Jesús, que dejó su camino, se desvió, vino al pozo y nos vino a esperar. Vino a esperarnos en algún momento de nuestra vida, en ese pozo, donde nosotros fuimos a buscar agua para alimentar nuestra vida, nuestro trajín diario, y allí conocernos. Ayer nos charló y nosotros le contestamos. Allí lo conocimos y empezamos a caminar. Pero yo les comenté que quería hablar algo de la lección de escuela sabática. Nosotros también podemos ser como los discípulos. Estábamos en el camino, trabajando con el Señor, día y noche. Dejaron sus parientes, dejaron sus familias, dejaron todo lo que tenían y siguieron al Señor. Pero no comprendían nada de lo que estaban haciendo. Que no vaya a ser cosa que el Señor tenga que ir nuevamente al pozo de Jacob y volver a llamar a otra esposa. Porque la esposa, que es su iglesia,
Sabemos, ¿no?, que en el Apocalipsis la esposa es la iglesia y es la esposa de Dios. La va a necesitar. Es necesario que así sea. Que Dios nos fortalezca. Que cada mañana y cada noche bebamos de esa agua viva y comprendamos el verdadero evangelio que tiene Dios para nosotros. El evangelio que según cada uno de nosotros sea escrito. El evangelio de Néstor, el evangelio de él, el evangelio del Señor, el evangelio de cualquiera. Y que tenga un solo final: la vuelta de nuestro Mesías. Que Dios lo bendiga. Para finalizar este bendecido culto, entonaremos las estrofas del himno 360. En Jesucristo, mártir de paz, en horas negras y de tempestad, hallan las almas dulces olas, grato consuelo, felicidad. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. En nuestras luchas, en el dolor, en tristes horas de gran tentación, calma le infunde santo vigor, nuevos alientos al corazón. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Cuando en la lucha falte la fe y esté el alma por desfallecer, Cristo nos dice: siempre os daré gracia divina, santo poder. Gloria cantemos al Redentor, que por nosotros quiso morir, y que la gracia del Salvador siempre dirija nuestro vivir. Oremos. Señor y buen Dios que estás en los cielos, agradecidos estamos, Señor, de haber escuchado de tu palabra. Gracias, Señor, porque con claridad sabemos de que tú tienes un solo evangelio. Ayúdanos a buscarlo, Señor, y que podamos estar de pie cuando tú vengas, Señor. Gracias, Señor, una vez más por habernos guiado a este lugar y poder aprender más de ti. En el nombre de Jesús oramos. Amén.